Ahora vamos a compartir la presentación del padre Gerardo Seding y la licenciada Constanza Levalli, ministros laicos, servidores de la palabra. El padre Gerardo Seding es sacerdote de la diócesis de San Isidro, licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico y doctor en Teología Fundamental por la Pontificia Universidad Gregoriana. Actualmente es vicedecano y director de la Maestría en Teología en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Enseña Teología Fundamental y Sagrada Escritura, áreas sobre las que tiene también numerosas publicaciones. La licenciada Constanza Levalli es laica, casada, con 2 hijas, licenciada en Teología por la Universidad del Salvador, docente de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina y en otros institutos de formación de catequistas. Es directora del Seminario Catequístico María Auxiliadora de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Es secretaria ejecutiva de la Comisión Episcopal de Catequesis, Animación y Pastoral Bíblica y catequista de nivel primario. Buenos días, muchas gracias. Gracias por estar acá. Uy, perdón. No nos ven ni a nosotros ni a la pantalla, ¿no? Ah, bueno, las tuyas, dice. Bueno, gracias por estar acá, gracias a Pablo, a Lisca, a todo el equipo. Bueno, si nos lo permiten, vamos a empezar con una breve consulta. Los invitamos a pensar 3 respuestas a la pregunta ¿quién soy? ¿Quién sos? Algo muy simple, así, trivial, ¿no? Ellas preguntaron ¿qué haces acá? Ahora nosotros preguntamos ¿quién sos? Piensen, por favor, 3, ahí anotan y todo, ¿no? 3 respuestas a la pregunta ¿quién soy? ¿Quién sos? ¿Está? Muy bien. Por favor, levante la mano quien pensó en su nombre. Muy bien. Gracias. ¿Quién pensó soy sacerdote? Bien. Gracias. ¿Quién pensó soy mamá, papá, hijo, abuelo, nieto, hermano, tía? Gracias. ¿Quién pensó soy obispo? ¡Esa! ¿Quién pensó soy catequista? Vamos. ¿Alguien pensó algo que no tenga relación con nada ni con nadie? ¿Alguien pensó alguna respuesta? ¿Cómo? Que no, cualquier respuesta que no tenga relación con ninguna persona o cosa. Yo pensé soy hija de Dios. ¿Y a qué te parece? Nadie, ¿no es cierto? Bueno, entonces estamos de acuerdo en que nuestros vínculos, nuestras relaciones... Sí, ahora estamos de acuerdo en que nuestros vínculos, nuestras relaciones son constitutivas de nuestra identidad, ¿no es cierto? Somos en relación con los otros y eso hace que seamos quienes somos. Si de 3 respuestas, las 3 están relacionadas con alguien o con algo, la relación, el vínculo, es constitutivo de nuestra identidad. O sea, no solo somos sujetos, sino que sujetos en relación y eso nos constituye como personas. Bueno, creemos que como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios es en relación y al ser creados por Dios Trinidad, hay un código relacional, hay una impronta trinitaria en toda la creación. Entonces, nuestra identidad ser en relación es dada porque creemos en Dios que es relación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los obispos argentinos en la carta pastoral del 2009, en la Misión Continental, nos decían esto. En la tarea pastoral ordinaria, la gran conversión pastoral pasa por el modo de relacionarse con los demás. Es un tema relacional. Importa el vínculo que se crea
que permite transmitir actitudes evangélicas. Como Jesús en el encuentro con el ciego de Jericó, que lo llamó, le abrió un espacio para que compartiera su dolor, le devolvió la vista y así finalmente en el vínculo nuevo, el ciego lo siguió por el camino. La pastoral entonces parece desarrollarse en lo vincular, en las relaciones, para que los programas pastorales no terminen siendo máscaras de comunión. Aquí importa en primer lugar lo que es previo a cualquier programa o acción. Antes de la organización de tareas, importa el cómo las voy a hacer, el modo, la actitud, el estilo. Así entonces, las tareas son herramientas de un estilo comunional, cordial, discipular, que transmite lo fundamental, la bondad de Dios. La misión lleva al encuentro personal para transmitir a Cristo. La misión es relación, es vínculo. No hay misión si no me relaciono con el prójimo. La misión necesita de la cercanía cordial y el desafío desde esta cercanía es llegar a todos sin excluir a nadie. Entonces, acá los obispos ya en 2009 nos decían la misión es relación. La misión es vínculo. ¿Y la catequesis qué es? Decimos, es eco. ¿Qué más decimos? Encuentro. ¿Qué más? Anuncio. ¿Qué más? Acompañamiento. ¿Y qué son eco, anuncio, acompañamiento, encuentro? Relaciones. ¿Sí? El eco es la consecuencia de un vínculo cercano con la palabra de Dios. El encuentro es el encuentro entre dos. El servicio es salir de uno, descentrarse para servir al otro, sobre todo en sus necesidades. La comunión es el encuentro con Cristo también y los demás. O sea que la catequesis podríamos decir que es cosa de vínculos, ¿no? Y el catequista entonces, ¿qué somos? Eso somos. Entonces nosotros les vamos a proponer ver cómo el sujeto está condicionado por sus vínculos, determinado también por sus vínculos, podríamos decir. Vamos a recorrer algunos pasajes y algunos itinerarios de la Sagrada Escritura desde la perspectiva de lo relacional, lo vincular, que es mucho más que dos sujetos, ¿sí? Dos sujetos que dialogan. Ahí tienen un vínculo, una relación que es mucho más que la suma de los dos sujetos. Entonces, vamos a prestar atención a esa relación. Vamos a caminar con Moisés por el desierto y después Gerardo va a hablar de la obra de Lucas, ese camino y esa relación en Lucas. Entonces, vamos a empezar directamente con este texto del Éxodo, que es cuando el pueblo sale de Egipto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sale de Egipto y se va al Sinaí, ¿no? Y en el Sinaí Horeb, está 2 años y después 38 años caminando por el desierto. Estos 2 años se narran en el libro del Éxodo, todo el libro del Levítico y los 10 primeros capítulos del libro de Números. Y el resto del libro de Números son los 38 años del desierto. ¿Todo bien? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Entonces, Moisés subió al monte de Dios. Esto es antes de la alianza. Entonces vean, vamos a ver cómo esta es una perícopa programática. O sea, dice un montón de cosas que todavía no sucedieron, se ponen al inicio del itinerario para servir como de guía, ¿no? De programa. Moisés subió al monte de Dios y Yahvé lo llamó desde el monte y le dijo: habla así a la casa de Jacob y anuncia esto a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que he hecho con los egipcios y cómo los he llevado sobre alas de águila y los he traído hacia mí. Ahora pues, si de veras me obedecen y guardan mi alianza, serán mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los israelitas. Moisés fue y convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas palabras que Yahvé le había mandado. Todo el pueblo respondió a una: haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Moisés transmitió a Yahvé las palabras del pueblo. Entonces, ahora recién estamos en el Sinaí, todavía no
se estableció la alianza, ¿sí? Moisés va a subir y bajar unas 8 veces del monte, y esto está al principio. Entonces fíjense cómo esta introducción programática marca un estilo de alianza, y para eso voy a citar, para que vean que esto de lo relacional y lo vincular no es nuevo, sino simplemente fijar la atención en eso, una cita de George Usu, que tal vez algunos de ustedes han leído su tradicional comentario al Éxodo, que es del 61, 1961, ¿no? Y él dice: vemos pues que la noción de alianza, en su meollo esencial, se expresa mejor en conceptos de relación que de contrato. La alianza no es un tratado, sino un compromiso, un modo de vida común, una relación entre persona y persona. Relación que habrá que mantener en medio de las circunstancias variables de la vida y conforme a las instancias profundas del espíritu común. Entonces, la alianza, decimos, bueno, es un pacto, pero la palabra pacto puede quedar en algo, una transacción, ¿no? Casi hasta comercial, podría decirse, y eso no es la alianza, ¿no? La alianza bíblica es un estilo de vínculos, de relación. Y este estilo está marcada por la libertad, ¿no? Porque el pueblo salió de la esclavitud de Egipto para la libertad de la alianza, ¿no? Los he traído hacia mí. Dice, ¿qué es lo que cambia? Cambia la relación con Dios. Tenían una relación con Dios antes de salir de Egipto, ¿no es cierto? Ya desde Abraham, pero con esta liberación cambia. ¿Y qué es lo que dice el texto? Si volvemos para atrás, fíjense. Los he llevado sobre alas de águila, ¿no? Esta metáfora tan liviana y esta sensación de, no sé si vieron alguna vez un águila volar cuando planea, ¿no? Que está como pura libertad y pura liviandad, nada le pesa y va. Bueno, así nos lleva Dios y lo llevó al pueblo. ¿Para qué? Para sí. Y serán mi propiedad personal. Un reino sacerdotal, un reino de sacerdotes y una nación santa, ¿no? Están en el medio del desierto, no tienen ni tierra, ni rey, ni autonomía política, ni templo, ni sacerdotes. Sin embargo, les dice que son un reino sacerdotal y una nación santa. ¿Por qué? Porque después van a tener tierra, van a tener rey, van a tener templo. ¿Y qué va a pasar con esas 3 cosas? Van a desaparecer otra vez. Entonces, antes de que todo esto exista en el establecimiento en Cana y lo pierdan, previo a la monarquía, previo al templo, previa a la tierra, es la alianza. Entonces, lo que marca al pueblo es el pacto, la relación que tiene con Dios, no el lugar donde vive y no el tipo de culto que tenga. Por eso esta perícopa se puso al inicio. Después sabemos cómo continúa la historia. Guardar la alianza, acá no dice cortar la alianza, que en otros lados aparece cumplir la alianza, sino que dice guardar la alianza, significa esta forma, este estilo de vida con este vínculo de Dios, y es un Dios que es liberador. Y en este vínculo hay un personaje muy importante que es el profeta, ¿no? Que es Moisés. Y en un momento, más adelante, ya hacia el final, después de establecer la alianza, después de la comida, después del decálogo ético, después del código de la alianza, después del becerro de oro, de repente Moisés, después de todo eso que pasó, le pide ver la gloria. No se la pide antes, se la pide después de todo lo que pasó, especialmente después de el primer pecado del pueblo, que es el becerro de oro. Y entonces Moisés le dice a Yahvé, déjame ver tu gloria. No le pide el rostro, le pide la gloria. La gloria ya había aparecido cuando pasaron el mar, ya se habla de la gloria de Dios que se ve. Y él le contestó, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé. Pues concedo mi favor a quien quiero y tengo misericordia con quien quiero. Y añadió, pero mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede verme y seguir con vida. Yahvé añadió, aquí hay un sitio junto a mí, ponte sobre la roca. Al pasar mi gloria, te meteré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas, pero mi rostro no lo verás. Y vamos a escuchar a Gregorio de Niza,
que comenta esto en la vida de Moisés, y su comentario creo que es suficiente comentario para el texto. Gregorio de Niza dice: Moisés, que tiene ansias de ver a Dios, recibe la enseñanza de cómo es posible ver a Dios. Seguir a Dios a donde quiera que Él conduzca, eso es ver a Dios. Su paso indica que guía a quien lo sigue. Para quien ignora el camino, no es posible recorrerlo con seguridad más que siguiendo detrás de quien guía. Por esta razón, quien guía, yendo adelante, muestra el camino a quien le sigue. Y quien sigue no se apartará del buen camino si mira continuamente la espalda de quien conduce. Quien en su movimiento se deja llevar hacia los lados o se coloca mirando de frente al que guía, inventa otro camino para sí, y no aquel que le muestra el guía. Por esta razón dice Dios a aquel que es guiado: mi rostro no será visto por ti. Esto es, no te pongas de frente a quien guía, pues obviamente la carrera sería en sentido contrario. El bien no mira en forma opuesta al bien, sino que lo sigue. Como que no hay que decir mucho más, pero algo voy a decir. Entonces, Moisés quiere ver la gloria, ¿no? Como algo inmediato, una respuesta, algo, necesita algo. ¿Y qué le propone Dios? Un camino, un dinamismo, y un dinamismo de un estilo vincular, de un estilo de relación, donde van juntos por el camino, pero el que guía es Dios. Y esa es la armonía del vínculo y la belleza, ¿no? Y la gloria, es interesante porque él le pide ver la gloria y él habla de su rostro, ¿no? El rostro no lo puedes ver, pero puedes ver la espalda. Entonces ya seguir a Dios es ver la gloria de Dios. No hace falta nada más. El libro del Éxodo sigue después con, el establecimiento de la tienda, ¿no? Y así termina el libro del Éxodo. Cuando construyen la tienda viene el libro del Levítico, que ordena un poco cómo el pueblo tiene que vivir con Dios en medio del pueblo, ¿no? Por eso todas las leyes cultuales del Levítico. Y el libro de los Números comienza de la misma manera que el libro del Levítico. Así habló Dios en la tienda del encuentro. Y por 10 capítulos, el libro de Números, Dios le dice a Moisés que haga un montón de cosas. Le pide que realice el censo de unas... No, todavía no. Le pide que realice el censo de unas 2 millones de personas, que expulse a los impuros del campamento, que promulgue leyes, que ofrezca carretas y utensilios de plata para el santuario, construir el candelabro y las trompetas, promulgar normativas sobre los levitas y la Pascua, dar orden de levantarse y comenzar a trasladarse. Entonces, Moisés hace todo. Todos son imperativos. En los 10 capítulos, hace el censo, alista, registra, manda, di a los israelitas, dile a Aarón, pone a los levitas aparte. Y Moisés ejecuta y el pueblo ejecuta. Sin chistar, digamos, no dice absolutamente nada. Hasta que en el capítulo 11, ¿qué es lo que pasa? Empiezan las murmuraciones y empiezan las quejas. El pueblo se empieza a quejar. Hasta ahí todo estaba bien porque no había ningún conflicto. Entonces, cuando empiezan los conflictos entre los vínculos y las relaciones del pueblo con Moisés, Moisés irrumpe y habla. ¿Y qué le dice a Dios? Y esto es típico del libro de Números. Todo es radical, todo es extremo, hay que morir, matar, todo es así. Eso es parte del libro de Números. No se agarren mucho eso porque es el impacto que el libro tiene es un momento de confianza. Entonces hay que decir, ¿hay que confiar en Dios o no confías en Dios? No hay término medio para el libro de los Números. Entonces por eso este lenguaje así. Y así habla Moisés, dice, Moisés oyó llorar al pueblo, a todas sus familias, cada uno en la puerta de su tienda. Se irritó mucho la ira de Yahvé. A Moisés le pareció mal y le dijo a Yahvé, ¿por qué tratas mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos para que hayas echado sobre mí la carga de todo este pueblo? ¿Acaso he sido yo el que te ha concebido a todo este pueblo y lo ha dado a luz para que me digas, llévalo en tu regazo como lleva la nodriza al niño de pecho hasta
esta la tierra que prometí con juramento a sus padres? ¿De dónde voy a sacar carne para dársela a todo este pueblo que me llora diciendo, danos carne para comer? No puedo cargar yo solo con todo este pueblo, es demasiado pesado para mí. Si vas a tratarme así, mátame por favor. Si he hallado gracia a tus ojos, para que no vea más mi desventura. O sea, antes había hecho todo ese censo de esas millones de personas, construido todo lo que le pedía, y el pueblo se empieza a quejar y dice, no, ya está. Claro. Entonces, bueno, ¿quién es Moisés, ¿no? ¿Cuál es la función de Moisés, ¿no? Si Moisés ejecuta toda la palabra de Dios, pero hay un conflicto y después el pueblo se queja y él dice, bueno, esto hacete cargo de tu pueblo. ¿Por qué? En el libro del Éxodo, Levítico y Deuteronomio se transmite que Moisés es el mediador del pueblo y queda muy claro que Moisés es el mediador. Lo que el libro de Números aporta es que Moisés es solo el mediador. Es decir, que el pueblo no es de Moisés, el pueblo es de Dios. Entonces, él le dice, lo di yo a luz, como hacete cargo del pueblo que vos gestaste. Entonces, ese es el aporte del libro de Números. Pero a la vez hay otra cita de este libro que ustedes seguramente conocen, que es que Moisés era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. O sea, este mediador heroico que le dice a Dios, hacete cargo de tu pueblo, también es el hombre más humilde. Y esta expresión, Moisés era un hombre muy humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra, también está en un contexto de queja. Y en este momento los que se quejan son sus hermanos, Aarón y Miriam, María, que le dice, empieza diciendo por la mujer cusita, pero en realidad es un problema de liderazgo, ¿no? Dice, ¿no ha hablado también por medio de nosotros? Dicen. Es un problema de a través de quién habla Dios. ¿Habla solo de Moisés o a través de nosotros? Bueno, entonces fíjense lo que Dios responde. Dice, escuchen mis palabras. Si hay entre ustedes un profeta, en visión me revelo a él y hablo con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. Él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él, abiertamente y no en enigmas. Y contempla la imagen de Yahvé. ¿Por qué pues habéis osado hablar contra mi siervo Moisés? Entonces, 2 veces lo llama siervo. No lo llama líder, elegido, primero, principal, ministro instituido. No, lo llama siervo, siervo. 2 veces lo llama siervo. Y acá hay una palabra, Moisés era el hombre más humilde, es una palabra que seguro conocen, que es anab. Los anahuim han escuchado hablar. Bueno, esa palabra que se traduce acá por humilde, otras Biblias lo traducen como pobre, como manso, y Shekel en la Biblia de nuestro pueblo, que tal vez ustedes tienen, dice que es el hombre más sufrido sobre la tierra, porque tiene esta realidad de colectivo como de excluidos, ¿no? De sufrientes. Y ese es el elegido, el gran mediador, el mayor profeta del pueblo, el transmisor de la ley. Es el siervo sufrido, es el humilde, el manso. No es el principal. ¿Y por qué puede ser mediador Moisés siendo así? Porque el sentido y la contundencia de su servicio, de su mediación, se la da el vínculo que tiene con Dios. Hablo cara a cara. Por eso en 10 capítulos de Números Dios dice un montón de cosas muy extremas para hacer y las ejecuta. Dice ejecuta, porque es el que cumple la palabra de Dios. Escucha y cumple. Y transmite. Escucha, cumple, transmite. Eso es lo que hace. Y eso hace que el vínculo, la relación que tiene con Dios sea un fundamento profundo y contundente de su misión, de su ministerio, de su mediación. No son sus cualidades personales, porque recordamos ¿qué decía de Moisés? ¿Qué le pasaba a Moisés? Que decía no sé hablar, entonces iba con el hermano y de repente se cansa, quiere matar al pueblo y después Dios quiere enojarse con el pueblo y dice no. Entonces en todas estas idas y venidas lo que se mantiene es este
vínculo. Y el vínculo tiene esta fuerza en sí misma, más allá de los sujetos, o sea que le dan los sujetos, ¿sí? Pero tiene el sentido. Y vamos al último texto de esta parte. Por supuesto, el pueblo estaba en el desierto y, claro, en el desierto al principio estaba bien porque era libre, pero después Dios le dio el maná, maná significa porción, y al principio estaba bien, después se cansó del maná y entonces empezó a añorar, ¿no?, la comida de Egipto. Tenía su porción diaria, pero empezó a añorar. Después Moisés manda a unos mensajeros a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, y vuelven con un racimo de uvas gigantes, y dice que la gente es gigante, entonces el pueblo tiene miedo. Entonces dice, no, ¿por qué no nos matás acá? Porque no queremos volver a Egipto, ir allá hay mucho miedo. Entonces el pueblo parece que no sabe muy bien lo que quiere o no se conforma con lo que tiene, cuando en el desierto tiene la porción suficiente para vivir, después le da carne, agua y demás. Entonces, en esta queja del pueblo, dice Dios a Moisés. Dice, toda la comunidad alzó la voz y se puso a gritar y la gente se pasó llorando toda aquella noche, ¿no? Acuérdense que les decía, lloran todos, todo es así, todo es hipérbole. Luego murmuraron todos los israelitas contra Moisés y Aarón y les dijo a toda la comunidad, ojalá hubiéramos muerto en Egipto y si no, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Eso es cuando vuelven con el racimo de uvas gigantes y dicen que los habitantes de la tierra son como gigantes y ellos se ven como langostas. ¿Por qué Yahvé nos trae este país para hacernos caer a filo de espada y que nuestras mujeres y niños caigan en cautiverio? ¿No es mejor que volvamos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Y después Moisés intercede y Dios le responde, le intercede por el pueblo y le pide que lo perdone. Y dice esta frase, lo perdono según tus palabras. O sea, Dios le dice a Moisés, lo perdono según tus palabras. Entonces, Dios también como que recapacita, ¿no?, podríamos decir, en la narrativa y cambia por las palabras de Moisés, por el vínculo que tiene. Entonces, la relación que tiene Moisés con Dios también impacta en la realidad. No es solamente todo de Dios hacia Moisés o hacia el pueblo. La relación, el vínculo es de ambos. Y esto es lo que va generando la realidad. Por supuesto, Dios es Dios y nosotros somos sus criaturas, ¿no? Ahí hay una diferencia. Pero esta relación y esta alianza tiene sentido para la realidad y es real. Te lo perdono según tus palabras. Por tus palabras echaré las redes, decía, ¿no? Por tu palabra echaré las redes. Nos paramos y nos sentamos para tomar aire, ¿sí? Un minuto, cambiamos de testamento, cambiamos de testamento, así lo entendemos y estiramos un cachito, ahí vamos. Tengo que poner acá para correrla. ¿Ah, las corres vos? Sí. Listo. Muy bien. ¿Cómo venimos? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Va bien? Bueno, fenómeno, vamos. Bueno, ahora sí, vamos. Ah, sí, gracias. No se ve. Sí. Ahora sí. Bueno, saben que uno de los nombres más lindos que este vínculo tiene es el de amistad. Dios es amigo ya en el Antiguo Testamento. Y Moisés es el amigo de Dios. Y como es hoy el día del amigo, es el día de Dios que se hace amigo.
es una cosa muy audaz decir eso, porque los dioses de alrededor no podían ser amigos, porque el amigo baja a donde el amigo está y hace lo que sea por estar con el amigo. Y eso no es humillante, eso es amor que se hace amistad. Entonces, Jesús dice, yo no los llamo ya siervos, que es un título de honor a Dios. Ser siervo de Dios es una honra, ser servidor de Dios. Yo los llamo amigos porque, como Dios a Moisés, que hablaba, yo les di a conocer todo lo que oí de mi Padre. Lo digo porque cuando hablamos de amistad, pensamos siempre primero en nuestra amistad y nuestros amigos. Y la Escritura, con una audacia extraordinaria, dice, piensan en Dios como su amigo, porque Él piensa en vos como su amigo. Él piensa en vos y te ama como un amigo. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los amigos. Y ustedes son mis amigos, ¿no? Mucho más que esto. Bueno, desde este lugar entonces el vínculo que llamamos alianza, la relación que se teje en una historia, en un dinamismo, en un proceso que pasa por todos estos estados, va recorriendo, lo recordamos recién con Constanza, en el pueblo de Israel estos siglos, ¿no? Finalmente el pueblo cruza el Jordán, muerto Moisés, al frente de Josué, siguiendo a Josué, conquista la tierra, habita la tierra, construye todo esto que se supone que una nación como Dios manda, que son los dioses de los otros, tiene que tener, o sea, tierra, ejército, rey, corte, templo, sacerdotes, todo eso que en el desierto no tenían. Tienen todo eso, lo pierden y van al destierro. Entonces, que es el segundo gran bloque de la Biblia hebrea. Empieza en el libro de Josué, entrada en la tierra, y termina en el libro de los Reyes, salida de la tierra, el destierro. Y en el destierro, cuando parece que todo se va a perder, porque ¿qué somos frente al imperio que triunfó? Resuena otra vez la palabra, sopla el Espíritu, y a través de los profetas, el segundo Isaías y Ezequiel, el pueblo es invitado a un nuevo éxodo, que es volver a la tierra, un nuevo éxodo. Por eso esta idea del éxodo, del camino, es el modo en el cual Dios hace la historia de la salvación. Dios hace camino, abre camino, conduce, acompaña, para que la situación que sea, la que sea, no se decrete ya ni condenada ni salvada. Nadie sentado donde está ya salvado o condenado. Todos tenemos que salir. Salí de la cueva, salí de Egipto, salí de tu tierra, salí. Éxodo es salida, es ponerse en camino de salida. ¿A dónde? Yo te voy a decir. No hay GPS en la salvación, no hay. ¿Saben la última versión del GPS para las personas mayores, como nosotros, algunos? Es la que cuando llegaste te dice por qué fuiste ahí. Es la memoria que hace falta para hacer el camino. Bueno, el futuro está en Dios. El futuro está en Dios. Nuestro futuro está en Dios, no en nuestros cálculos, no en nuestras estadísticas, no en nuestras previsiones. Nuestro futuro está en Dios y Dios nos salva no desde atrás, por lo que nos perdimos y algunos están queriendo restaurar, sino desde el futuro, viniendo hacia nosotros en su éxodo, que como lo miramos desde acá llamamos Adviento.
el que viene. Nosotros salimos y Él viene. Son dos salidas. Son dos salidas, son dos búsquedas. Son dos deseos ardientes del otro. Nosotros salimos y buscamos a Dios, pero antes, mucho antes, Dios saliendo viene a encontrarnos. En un tiempo cumplido, el pueblo de Israel vuelto intenta nuevamente y finalmente se encuentra como exiliado en su propia tierra. Es lo peor de lo peor. Ni siquiera tener que ir a otra tierra, tengo que pagar por vivir en mi tierra. Estoy dominado por otro, no tengo libertad, no tengo soberanía, no tengo moneda, no tengo bandera, no tengo nada. ¿Qué soy? Ese es el mundo de Jesús. Es el exilio en la propia tierra. Por eso el Evangelio empieza con las palabras que resonaron en el exilio. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Y no está hablando de Babilonia, está hablando del Jordán. Esa es la patria del Evangelio, de la buena noticia, es el exilio. El Evangelio comienza en el exilio, exilio fuera de la tierra o exilio en la propia tierra, es no estar en el propio lugar. Y por eso de ese lugar hay que salir. Y Jesús invita a salir siguiéndolo a Él, igual que Dios a su pueblo en el desierto, seguirlo a Él. Ahora en la persona, en el rostro, en la vida del propio Jesús, que entonces se hace caminante, invitando a otros a seguirlo. Bueno, esto como experiencia, como metáfora literaria, lo desarrolló, lo recordaba ayer magistralmente Monseñor Gabriel, la obra de Lucas. Así que yo voy a volver con otros momentos de la obra de Lucas, simplemente porque me parece que pueden ayudar a puntualizar algo de esto que es, repito, el vínculo, la relación como constitutiva y la historia en la cual esa relación se va desarrollando. Hay que empezar por el prólogo. Perdón, Gabriel, pero tengo que volver al prólogo, así que ahí estamos. El prólogo literario hizo una traducción un poco más dura, siguiendo bastante de cerca el orden del griego, y voy a tomar algo de lo que ayer nos subrayó Gabriel para completar. Porque el tema es servidores de la palabra y de los hermanos. Ese es el lema que nos convoca. Esta es la frase en la cual aparece servidores de la palabra. Dice así: puesto que muchos pusieron mano a compilar un relato de las cosas que entre nosotros se han cumplido, y según lo que nos transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, me ha parecido conveniente también a mí, después de haberlo investigado todo diligentemente desde los orígenes, escribirte ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que reconozcas de las palabras que has oído resonar la solidez. Recuerdan esto, lo vimos ayer. Entonces, ¿qué marco de lo de ayer? Primero que es un texto, además es un texto extraordinario, único, no hay en el Nuevo Testamento ningún otro prólogo literario como este. Es un texto que a nosotros podría asombrar, ¿no? No nombra a Dios, ni a Jesús, ni al Espíritu Santo, ni a la Iglesia, ni al Evangelio, ni a la gracia. No hay ningún término que uno podría decir es específicamente confesional cristiano. ¿Cuáles son las cosas que ocurrieron? No dice. ¿De qué se trata el nosotros? ¿Quién es el nosotros? El autor habla de cosas que se cumplieron entre nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que nos transmitieron. O sea que acá hay una comunidad detrás. Lucas no es alguien que dice, me pasó algo a mí y le voy a compartir lo que viví. No. Acá hay una experiencia que ha creado una comunidad. Como la palabra creó un pueblo en el desierto, la experiencia de Jesús
creó un nosotros, y ese nosotros ha producido relatos, porque si Dios actúa en la historia hay que contarla. Y entonces la forma más connatural de decir la fe es contar la historia. No me digan que en catequesis no les pasa muy seguido preguntar a la persona, bueno, contame algo de tu fe, y la gente te cuenta la vida. Claro, porque no se separa la fe de la experiencia vivida, y la experiencia, una vez que se vivió, porque en el momento no se entiende, se narra, se cuenta, se hace relato. Todavía cuando yo en el Jurásico, cuando yo hice catequesis, había hechos de vida que eran pequeñas historias. Entonces se partía de un pequeño relato, y después de ese relato se trabajaba con lo que se llamaba la iluminación, y después una profundización, y después una aplicación. Todo eso se usaba en aquella época. Bueno, había otra forma. Bueno, era esa. Pero ¿qué quiero decir esto? La fe se canta, liturgia, cánticos, y se cuenta. Y eso nos lo enseñó Lucas. Lucas es el gran maestro en el Nuevo Testamento de cómo se canta. Magnificat, Benedictus, Gloria, Zacarías. Está lleno de cantos, porque la fe hay que cantarla y contarla. Contarla. Quien no sabe cantar y no sabe contar, le va a ser muy difícil transmitir la fe que se vive, porque en la vida hay que cantar y hay que contar. Y esa es una primera dimensión de la transmisión. Si no hay espacios para contar y cantar, se hará más difícil transmitir la vivencia de Dios con nosotros. Creo que es un elemento importante, no es lo único, pero es importante, tomado de la Escritura misma. Uno puede recorrer esto ya en el Antiguo Testamento. Así que, esto en cuanto a relato. Lucas sabe que hay relatos anteriores, pero le parece que la comunidad a la cual escribe, Teófilo paga, obviamente, no le alcanza con lo que otros han dicho. Y por eso dice, yo tengo que contarte todo de nuevo desde el principio. Porque con lo que escuchaste, la catequesis que tuviste, no tenés suficiente solidez. Entonces no te mando a repetir lo que otros dijeron, yo voy a investigar, dice Lucas, y yo voy a escribir, buscando a los que fueron testigos oculares. Estamos en los años 80. Lucas no estaba con Jesús por Galilea. O sea, Lucas no puede decir yo lo vi. Jesús me dijo, no se le apareció. O sea, no es un testigo inmediato, él. Usted tiene que confiar en lo que otros dijeron. ¿Y qué confianza hay una o dos generaciones después? Entonces fue a buscar a servidores de la palabra, ahí estamos, servidores de la palabra que fueron testigos oculares. Porque si no vieron, no van a poder dar testimonio. Y esto es fundamental. Lucas se apoya en estos testigos oculares y servidores de la palabra, y desde allí dice, yo te voy a escribir un relato ordenado, porque esa palabra, la palabra en singular, se ha transformado en las palabras, lo ven al final ahí en el versículo 4, las palabras de la catequesis. Nuestras palabras son eco de la palabra que ha hecho a la comunidad, que ha visto y oído, y por eso canta, cuenta y transmite. Este es algo del prólogo. Recuerdo, permítame una anécdota, ¿cómo se aburrieron demasiado ya? Bueno, entonces, no vamos. Entonces, hace unos años, antes de la pandemia ya, una muy buena catequista de la parroquia, muy buena, que llevaba años, me dice, mira, Gerardo, te voy a pedir que por ahora no voy a dar catequesis, porque, ¿sabes qué? Siento que
estoy como repitiendo un cuento que ya me cuesta mucho creer. Y yo le dije, gracias por la honestidad, porque uno no puede estar repitiendo un cuento. O sea, esto es Lucas. O sea, escuchaste cosas pero no tenés solidez. Eso es que uno no tiene solidez. Es que no puedo estar convencido y ser convincente de esto que me han transmitido. Entonces, eso es una crisis. Y este evangelio es un evangelio para una situación de crisis. Porque esta comunidad está instalada, no misiona, tiene medios económicos importantes, la comunidad de Lucas, y cree que ya sabe. Y no hay 3 peligros más serios para la fe que esos. Estar instalado, no misionar, tener muchos recursos económicos y creer que uno ya entendió. Por eso hay que reconocer, hay que volver, y por eso está lleno de preguntas, finales abiertos, cuestiones no resueltas, porque hay que provocar a una comunidad que está demasiado instalada, sobre todo porque no tiene la persecución, no tiene la pobreza y no tiene la necesidad de entender mejor la paradoja. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y tanta gente en el Evangelio pregunta, ¿cómo? María, ¿cómo puede ser? ¿Cómo una mujer va a preguntarle a Dios? No, hay que ser como José, que en sueños el Señor le manda y él sin decir palabra obedece. No, acá hay que preguntar porque hay que entender, porque en una crisis hace falta entender qué nos pasa, qué tiene que ver Dios con esto, de dónde saco los criterios para discernir. Y este es el tema del Evangelio de Lucas. Entonces, por esto Lucas dice, se toma el trabajo y escribe lo más largo del Nuevo Testamento, ¿no? El conjunto de Lucas y Hechos es más largo que todas las cartas de Pablo juntas. Es una cosa impresionante, absolutamente impresionante, una obra del Espíritu y de la Palabra que no tiene equivalente en el Nuevo Testamento. Bueno, esto para tomar nuestro lugar, servidores de la Palabra, testigos que transmiten para dar una solidez, haciendo resonar en sus palabras lo que han visto. Bien, el otro lugar donde aparece el servidor de la palabra es el texto que tantas veces citamos de lo que llamamos en Hechos de los Apóstoles la institución de los diáconos. No vamos a discutir el tema de institución, pero lo pongo porque no se puede separar el servicio de la palabra y el servicio de los hermanos. En el lema aparecen de la palabra y de los hermanos, ¿no? Pero van juntos. Vamos a Hechos. Como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar. Oiga, también los cristianos murmuran. ¿No era cosa de los israelitas en el desierto? Bueno, parece que en esa comunidad cristiana, solamente en esa que todavía no se llamaba cristiana, algunos murmuraban. Y eran 2 culturas. Helenistas son los que hablaban en griego, todos judíos, por supuesto, son todos judíos esto. Helenistas hablaban en griego, hebreos hablaban en arameo, y ustedes saben que con un lenguaje hay una cultura. Y no es fácil que los grupos que vienen de culturas diferentes aprendan a compartir. ¿Y cuál es el lugar donde mejor se ve si se comparte o no se comparte? La mesa. La mesa es el lugar, es el símbolo más perfecto de si una comunidad comparte o no. El otro lugar, pues eso se lo dejo para que ustedes lo verifiquen, es el juego. Cómo una comunidad come y cómo una comunidad juega, dice cómo una comunidad es. Eso sirve para visitas a comunidades y hacer inspección. Vayan a una comunidad religiosa, a una familia, a un seminario, vean cómo comen y cómo juegan. Ya está, no necesitan hacer muchos informes ni entrevistas. Con eso ya está. Pena que los adultos solo juguemos como parte de un espectáculo por dinero, porque también la catequesis con adultos tiene que recuperar lo gratuito del juego.
El juego libera. El niño interior y el anciano exterior tienen que encontrarse como Zacarías y Jesús en el templo, se tienen que encontrar. Sí, es fundamental. Volver a jugar bueno. Entonces acá hay problemas en las mesas. Se desatendía a las viudas en la distribución diaria de alimentos. No, dejemos el tema del hambre, la comida y la muerte que provocaba tantas viudas en esa época, dejémoslo. Pero bueno, el tema es fuertemente simbólico. Las viudas son las desamparadas. Y la comunidad tiene que amparar a las desamparadas. Y por eso las viudas son importantísimas en el Nuevo Testamento, importantísimas. Si la comunidad no las ampara, no van a sobrevivir. Y entonces, diariamente había distribución. Y si hay injusticia, algo hay que hacer. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y le dijeron, no es justo que descuidemos la palabra de Dios para servir, diaconein, las mesas. Busquen, hermanos, entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos de Espíritu Santo y sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. Nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio, diaconía de la palabra. Le puse la palabra para que se vea que es lo mismo, ¿no? Diaconía, servicio, ministerio de las mesas y de la palabra. Entonces, hay que organizar. Primero, lo que ocurre se sabe, no se esconde. Es murmuración, pero la murmuración llega a los que tienen que decidir. No queda en la murmuración. Y eso es lo primero. La murmuración es como las serpientes en el desierto, eso pregúntenle a Connie, que te mata desde abajo sin tener rostro, en números, ¿no? Las serpientes son la murmuración, que es lo que mata desde abajo sin ponerse de frente. Por eso Moisés tiene que construir una serpiente y ponérsela de frente ahí, dejémoslo. Entonces, ¿qué se dice? No se dice, no, acá, ¿qué se dice? Los que dirigen tienen que saber lo que se dice, porque tienen que corregirse, hay que corregir, ordenarse, hay que ordenar, cambiar pero lo tienen que saber. Entonces los 12 se enteran y llaman a todos, no se reúnen ellos solos aparte a decir qué hacemos, porque la cuestión tiene que ver con todos. Entonces los llaman a todos y proponen un orden. No podemos todos hacer todo, pero hay que hacer todo. No se puede descuidar a las viudas, ni se puede descuidar la palabra, y no podemos todos hacer todo. Entonces, busquen algunos que puedan hacer esto, y nosotros nos ocupamos de esto. Entonces, ¿se entiende la idea? Es asumir que hay otros que pueden hacer esto que nosotros no podemos hacer, pero que hay que hacerlo. Entonces, esa fue la propuesta. Dice el texto, la asamblea aprobó la propuesta, no la impusieron, y eligieron y ahora estaría tentado de sacar la diapositiva y decirles, díganme de memoria la lista de los 7. Porque en mi catequesis del Jurásico nos hacían aprender de memoria la lista de los 12. Pero de los 7 ni hablemos. Son todos nombres griegos. Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás. ¿Por qué son griegos, helenistas? Porque iban a entender la cultura, el problema. No son de los hebreos, son de gran confianza, pero son gente que entiende el dialecto, la forma de vivir. Los 12 es un número que quedó marcado con Israel, y los 7, número marcado para los que no son judíos como número simbólico. ¿Alguno recordará 2 multiplicaciones de panes? Una en Israel, ¿no?, con 12 canastas, y una fuera de Israel con 7 cestos. Bueno, pan para unos, pan para otros, ¿no? Estos números tienen esta fuerza simbólica. Así que aquí tenemos una decisión que vino de un discernimiento que llevó a una propuesta que se discutió, que se aprobó,
y que supuso buscar gente con nombre, encomendarle una misión, rezar, y la consecuencia es la palabra de Dios crecía y aumentaba el número de discípulos, dice el versículo 7. No dice la iglesia crecía. No dice la iglesia crecía. Dice la palabra, el sujeto que toma dimensiones, es la palabra de los hechos. Los apóstoles pasan, primero son Pedro, Juan, después va a aparecer Felipe, Esteban, después que no son apóstoles, después Pablo. Los apóstoles van haciendo cada uno un pedacito, pero el camino todo lo hace la palabra. Son los hechos de la palabra que en el soplo del Espíritu crece. La palabra crece. Esto es un estribillo. ¿Saben lo que es un estribillo, no? Varias veces en el libro aparece la misma frase. Y la palabra de Dios crecía. Y la palabra de Dios crecía. Y ahí estamos nosotros, haciendo crecer la palabra de Dios cuando la servimos, también sirviendo las mesas. Por eso traigo acá, si no se durmieron del todo todavía, una cosa que parece una oposición, es un debate que tenían los rabinos, ¿no? ¿Qué es más importante entonces, la oración, la palabra, el estudio de la palabra o el servicio de la caridad? La Torah es instrucción, Torah traducen ley pero es instrucción, o la Avodá es servicio. ¿Qué es más importante, la Torah o la Avodá? O sea, la oración y la palabra o el servicio. Discuten los rabinos, esto está, después le pasó el texto, no importa, y entonces por supuesto discuten todo, y bueno, finalmente uno habla y los demás le dan la razón, y bueno, vamos a dar la razón a Rabí Akiva. Rabí Akiva dijo, lo más importante es la Torah, porque el que se concentra en la Torah sabrá que lo más importante es la Avodá. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Saber qué es lo más importante para no perderse en cosas que no son importantes. Y esto tiene una traducción, a mi juicio, fundamental en cualquier itinerario de formación de un catequista. Si un catequista no sabe servir las mesas, ¿podrá servir la palabra? Y no estoy hablando de un agente de Cáritas, sino de un catequista y de un catecúmeno. ¿Qué experiencia de abodá, servicio de caridad, realizan nuestros catecúmenos para aprender del servicio el estilo de un Dios que es servidor? Porque no se saca de leer la Biblia. Entonces, y no es una aplicación última de si entendí la moraleja, ahora tengo que hacerle el bien a alguien. No, es que haciendo el bien aprendo. Hay una circularidad imprescindible entre el doble servicio para escuchar la palabra de Dios. Para escuchar la palabra de Dios. Se sabe con lo que se hace sirviendo y lo que se aprendió se sabe en el servicio, ¿no? Así que bueno, esto lo pongo como el otro lugar donde los servidores de la palabra vuelven a aparecer en la obra de Lucas. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Está? Bueno, entonces, el proyecto de Lucas, que toma esto, lo despliega en muchísimas escenas características. Ayer Gabriel nos hizo un repaso. Yo voy a tomar una catequística que seguramente usaron mucho. Decís, a ver, los discípulos de Emaús, ¿la conocen? Bueno, no la voy a hacer. No la voy a hacer. Ya de Emaús hemos ido y vuelto no sé cuántas veces, así que vamos a tomar una donde aparentemente Jesús no está, que es un camino desierto. Esta seguramente también la conocen, pero que por ahí algo les puede
puede aportar. Estamos todavía en Jerusalén, no, estrictamente en Samaria, donde Felipe fue a evangelizar, Hechos capítulo 8, ¿no? Felipe hizo un primer ensayo misionero que salió bastante mal, lo tuvieron que corregir los apóstoles, y entonces ahora Felipe está un poco ahí medio bajoneado. Felipe es uno de los elegidos para servir la mesa, que tiene que servir la palabra, por supuesto, ¿no? Entonces dice Lucas así, 8:26. El ángel del Señor dijo a Felipe. El ángel del Señor es un personaje que en la obra de Lucas libera a los que están presos. En Hechos, cuando hay un preso, ahí va el ángel del Señor, se mete en la cárcel y lo libera. Así que es como que está medio preso Felipe de su propio experimento no tan feliz anterior. Levántate y ve hacia el sur. Él había ido a Costiniquires, al sur, por un camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Él había ido para el norte solo a una ciudad. Y tuvo un éxito bárbaro personalista. Fracasó, entonces ahora el ángel del Señor le dice, te vas a ir para otro lado, solo y por el desierto. Y no le dice para qué. No le dice. Ve hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Él se levantó y partió. Un varón etíope eunuco, no hace falta explicar lo que es un eunuco, pero conviene tenerlo en cuenta, etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de los etíopes, había ido a adorar a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, ahora es el Espíritu, primero fue el ángel que lo liberó para que se pusiera en camino, ahora Felipe, libre, puede sintonizar con el Espíritu, no hace lo que quiere, sintoniza. Entonces el Espíritu dice, acércate y pégate a su carruaje. Y después no le habla más. El Espíritu. Porque una vez que obedeció al Espíritu que lo puso en camino, Felipe tiene que escuchar a los otros. Siempre tiene que escuchar. Pero hasta ahora escuchó al Espíritu. Primero el ángel lo liberó, anda, acércate y pegate al carruaje. Felipe fue corriendo y al oír que le oía al profeta Isaías, ahora está escuchando la situación. Está escuchando lo que otro, porque se lee en voz alta, ¿no? Una lectura silenciosa es muy tardía, así que no le pregunta, ¿qué estás leyendo? Porque sabe lo que está leyendo, porque lo está leyendo en voz alta, en el carruaje. Al oír que leía el profeta Isaías, le preguntó, ¿comprendes lo que estás leyendo? ¿Comprendes lo que estás leyendo? Él respondió, ¿cómo podría si nadie me guía? No explica, traduje exactamente para que veamos cómo es el camino de la palabra. Y tiene que haber un guía que me ayude en el camino de la palabra. Si nadie me guía, ¿cómo voy a poder entender lo que está escrito? El juego en griego es precioso. Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Entonces Felipe, que empezó obedeciendo al Espíritu, ahora está obedeciendo a este, que no es un personaje querido en Israel, que digamos un eunuco, ¿no? Sube y se sienta y se ponen juntos en el carruaje. Dice, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente, como oveja fue llevado al matadero y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca, en su humillación le fue negada la justicia. Su descendencia, ¿quién la contará? Ya que su vida es arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe, dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Felipe abrió su boca y comenzando por esta escritura, le evangelizó a Jesús. Momento de la palabra. Muy bien, todos ustedes son expertos en los canto del siervo, del servidor del Señor. Dice, acá estaba leyendo un canto del servidor, no había canto del servidor en aquella época, era Isaías, pero el texto no dice de quién habla. Y entonces, esto es difícil, ¿no? Pero usted tiene que imaginarse por un momento lo que puede significar para un varón ser eunuco. No es una cosa que uno elige en aquella época. Entonces, ustedes imagínense por un momento, ponerse en el lugar de un adulto a quien le han hecho eso. Y encuentra un texto que dice,
Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. Su descendencia, ¿quién la contará? Ya que su vida es arrancada de la tierra. Por favor, decime de quién habla este texto. Vemos lo que esto significa. O sea, ¿de quién habla este texto? Porque ¿de quién está hablando el texto? De él. Es la escritura la que lo lee a él, no él el que lee la escritura. O mejor dicho, se encuentran ahí, por favor decime. Porque es este texto, porque cada momento de la vida tiene el texto que lo lee, no el que nosotros leemos, el que nos lee. Decime, por favor. Se encuentra el texto con la vida, se encuentra la palabra escrita con la situación vivida. Entonces, por favor, decime. Y ahí es donde aparece el tercero, que es el que abre el espacio entre esto, que siento que me toca, pero no lo entiendo. Entonces ahí está el servicio, ¿no? Dime, por favor. Felipe abrió su boca y comenzando por esta escritura, le evangelizó a Jesús. Entonces fíjense, les habrá pasado una vez, usted tiene preparado el encuentro catequístico, tienen la ficha que corresponde, entonces llegan y a uno de los chicos se le murió el perrito. Drama del encuentro. Entonces, bueno, rezamos por este chico y bajamos la ficha y hablamos del tema. ¿Se puede hacer eso? No. Sí, forzando. Pero ¿cuál es la situación? Hay un duelo ahí. Y se comparte. O se bloquea y se trae una palabra que viene de otro lado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el servidor de la palabra? Tiene que sintonizar dos lugares de la palabra. Y esto acá, perdónenme, pero yo me voy a meter en terreno muy peligroso. Y por eso no sé si me descalzo delante de ustedes. A veces se dice que está la situación de vida y viene la iluminación de la palabra. Entonces yo pregunto, ¿la situación está oscura? ¿Y la luz viene de afuera? ¿La palabra es un texto escrito? Porque el prólogo del Evangelio de Juan dice que la palabra, que era la luz, está en toda la creación. Entonces, la luz viene de un libro que yo traigo que tiene una linterna e ilumina una realidad oscura. Digo, cuidado porque a veces usamos palabras que tienen una consecuencia, porque tienen un presupuesto. Entonces, la palabra no es un libro. La palabra es Dios hablando. Es un acontecimiento y Dios habla atestiguando en la Escritura una tradición de un pueblo y una comunidad. Y en la vida de las personas, en los signos de los tiempos. Entonces, escuchar la palabra no es solamente leer un libro. 1800 años de fe cristiana se hicieron con gente que no sabía leer. Porque desde cuando hay libros que la gente lee en la iglesia, 200 años en el mejor de los casos. 18 siglos de fe cristiana no se hicieron leyendo libros porque la gente no sabía leer. No escuchaba la palabra, no vivía la palabra. Entonces, cuidado con decir que la palabra es solo el libro y que la luz viene solo del libro, porque si la palabra no toca una realidad que tiene luz, yo no voy a producir o no voy a atestiguar o guiar, si se quiere, este encuentro. Y por eso es fundamental, creo yo,
aprender a escuchar la realidad, la vida y la palabra. En los encuentros ecuménicos, trabajo en grupos ecuménicos, es siempre muy difícil saber exactamente qué versión del versículo del encuentro se va a poner, porque para nuestros hermanos protestantes, lo primero es la palabra escrita, y todo parte de la palabra escrita. Hay que interpretar la palabra, los habrán visto, se saben de memoria, y entonces nosotros en eso, nuestra tradición, le pone prioridad a la vida, a la experiencia. Entonces la pregunta es, ¿hay que entender el escrito o hay que entender la situación que se vive? ¿Qué es lo que tengo que discernir? ¿Lo que Lucas quiso decir o lo que Dios me quiere decir ahora a través de la palabra que Lucas escribió? No sé si lo digo suficientemente claro, pero esto es importantísimo, porque somos expertos en leer textos escritos, pero no tenemos la misma facilidad, habilidad de leer, de entender las situaciones de la vida, lo que le pasa a los cuerpos, a las sociedades, a las comunidades, y eso, entonces, se interpretan mutuamente. Cuando la palabra escrita toca y dice, tengo que entender este texto porque no puedo saltearlo, porque ¿de quién habla? Lo tengo que entender. Entonces, por favor, alguien que me diga, y en el entre vínculo, ahí aparece Jesús. Jesús no es un fósil que está acá, hecho tinta sobre papel. Es el viviente. Es el viviente. Y si leyendo la letra no escucho la palabra, es que me falta el espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿Conocen eso? ¿De dónde lo conocen? De algo que leyeron. Lo dice San Pablo. La letra mata, pero el espíritu. Entonces la letra no se puede separar una de la otra. Cuando separamos, nos quedamos muy tranquilos y cortamos la vida. Entonces, andando el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Sí, claro, como fuiste eunuco y fuiste al templo, en el templo no te dejaron entrar. Porque sos eunuco. ¿Ustedes también me van a dejar afuera? ¿Qué me impide? ¿Qué me impide? Y entonces ordenó que detuvieran el carro, ambos descienden hasta el agua. Felipe no se queda en la orilla y dice, hundite vos, yo te espero que ya estuve ahí. Ambos bajan, miren el camino, bajó al sur, se pegó al carro, subió al carro, caminó con el otro, bajaron del carro, y siempre bajando, bajaron del carro, bajaron al agua, porque ese es el camino, bajar, ¿no? Bajaron juntos, lo bautizó, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, como diciendo, no te vas a quedar para el aplauso. El eunuco no lo vio más, pero siguió gozoso su camino. Felipe fue a Azoto, evangelizando ya hasta Cesarea. Como algún copista bastante antiguo y muy atento a la liturgia dijo, momento, antes del bautismo hay que hacer la profesión de fe. Momento, acá falta algo. Entonces, del versículo 36, el texto original saltaba al 38. Pero alguien metió el 37. Felipe dijo, si cree de todo corazón es posible. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muy bien. Profesó la fe, entonces puede ser bautizado. Muy bien. Esto es una glosa que se agregó, pero que nos dice que la iglesia primitiva ya lo que leía en la escritura lo celebraba en la liturgia. Y entonces el juego de que la fe se completa en el sacramento. Bueno, muy bien. Tendría muchas más cosas para decirles, pero me parece que valdría la pena ahora. No sé si más o menos se entendió. Lo puse como ejemplo, como para decir el diálogo entre la palabra escrita y la palabra vida. Son Laura, dos tejidos. Texto significa tejido.
y la escritura es un texto de palabras, frases, y la vida es un texto. Los dos textos se iluminan mutuamente, a tal punto que cuando uno fue testigo y acompañó este encuentro, y les habrá pasado, entiende mejor la vida y el texto. Yo preparo todo, estudio, voy al encuentro, comparto, y ahí pasó algo y dice, ahora entendí mejor lo que yo había estudiado. Y de repente uno dice, estoy diciendo una cosa, Dios mío, lo que estoy diciendo. ¿De dónde saqué lo que estoy diciendo? Porque ocurre entre, en el vínculo, no lo tenés vos ni lo tengo yo. Es el que está entre medio nuestro, el que abre la cerrazón de nuestros vínculos para hacerlos espacio del Espíritu. Y ese es Jesús. Ese es Jesús. El que está entre, yo estoy entre ustedes, sirviendo la palabra y sirviendo la mesa. Sabemos de qué mesa se habla y de qué palabras que van juntas, ¿no? Entonces, bueno, esto para reforzar. Y nos paramos un minuto y hacemos un lindo ejercicio a través de un texto. Vamos. Están esperando que les digas qué hacer, Gerardo. Sean libres. Bueno. Sí, se pueden sentar. Podemos tomar asiento. Pero no se vayan en paz todavía. Mónica Gómez, nos va a faltar tu burro. Bueno. Discernimiento en los vínculos. Vamos a hacer un ejercicio con un texto muy lindo sobre seguir el itinerario trazado por el texto. Es breve. Es el famoso texto de la burra de Balaam, ¿no? Dos animales que hablan en la Biblia. La serpiente se llevó toda la fama y quedó el pobre burro. Solo Mónica lo hace famoso al burro, ¿sí? ¿Alguien quiere leer? Son las 3 placas. ¿Algún voluntario? Que lea fuerte de ahí, no se va a escuchar. Dale, gracias. Entonces, acá seguimos en el libro de los números, volvimos a la Torá, ¿no? Porque lo importante era la Torá, dijiste. Volvimos a la Torá, al libro de los números, al desierto, siempre volvemos al desierto. Y entonces este es un profeta, no hebreo, no israelita, que su rey lo manda a maldecir al pueblo porque apareció en sus tierras, ¿no? En Moab. Entonces le tiene miedo al pueblo y le dice anda a maldecirlo. Y él no lo maldice, este profeta, no lo quiere maldecir. Y en un momento Dios le dice, bueno, anda con estos hombres para allá. Y él toma su burra y va para allá. Y ahora sucede lo siguiente. Balac envió otra vez jefes en mayor número y más ilustres que los anteriores. Fueron donde Balaán y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, no rehuses, por favor, venir donde mí, que te recompensaré con grandes honores y haré todo lo que me digas. Ven, por favor, y maldíceme a ese pueblo. Respondió Balaán a los siervos de Balac, aunque me diera Balac su casa llena de plata y oro, no podría traspasar la orden de Yahvé mi Dios en nada, ni poco ni mucho. Quédense aquí también ustedes esta noche y averiguaré qué más me dice Yahvé. Entró Dios donde Balaam por la noche y le dijo, ¿no han venido esos hombres a llamarte? Levántate y vete con ellos, pero has de cumplir la palabra que yo te diga. Se levantó Balaam de madrugada, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Cuando iba, se encendió la ira de Yahvé, y el ángel de Yahvé se puso en camino para estorbarle.
Él montaba la burra y sus 2 muchachos iban con él. La burra vio al ángel de Yahvé plantado en el camino, la espada desenvainada en la mano, y la burra se apartó del camino y se fue a campo traviesa. Balaán pegó a la burra para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Yahvé se puso en un sendero entre las viñas, con una pared a un lado y otra a otro. Al ver la burra, al ángel de Yahvé, se arrimó a la pared y raspó el pie de Balaán contra la pared. Él le pegó otra vez. Volvió el ángel de Yahvé a cambiar de sitio y se puso en un paso estrecho, donde no había espacio para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Vio la burra al ángel de Yahvé y se tumbó, con Balaán encima. Balaán se enfureció y pegó a la burra con un palo. Entonces Yahvé abrió la boca de la burra, que dijo a Balaán: ¿Qué te he hecho yo para que me pegues con esta ya 3 veces? Respondió Balaán a la burra: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en la mano, ahora mismo te mataba. Respondió la burra a Balaán: ¿no soy yo tu burra y me has montado desde siempre hasta el día de hoy? ¿Acaso acostumbro a portarme así contigo? Respondió él: no. Entonces abrió Yahvé los ojos de Balaán, que vio al ángel de Yahvé de pie en el camino, la espada desenvainada en la mano, y se inclinó y postró rostro en tierra. El ángel de Yahvé le dijo: ¿por qué has pegado a tu burra con esta ya 3 veces? He sido yo el que ha salido a cerrarte el paso, porque este es para mí un camino torcido. La burra me ha visto y se ha apartado de mí 3 veces. Gracias a que se ha desviado, porque si no, para ahora te habría matado y a ella la habría dejado con vida. Dijo entonces Balaán al ángel de Yahvé: he pecado, pues no sabía que tú te habías puesto en mi camino. Pero ahora mismo, si esto te parece mal, me vuelvo. Respondió el ángel de Yahvé a Balaán: vete con esos hombres, pero no dirás nada más que lo que yo te diga. Balaán marchó con los jefes de Balac. Gracias, Eugenia. Bueno, entonces Dios le dice: anda con estos hombres. Él va, pasa todo lo de la burra y sigue por el mismo camino. O sea, estaba haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera. Entonces, ¿para qué todo lo de la burra? ¿Qué cambió en el camino? Bueno, la crítica literaria puede decir, bueno, tal vez hay una inserción, no coincide, pero bueno, el texto en su estado sincrónico, el que está ahora, es así. Sigue por el mismo camino que Dios le había mandado. Entonces, ¿por qué se puso el ángel del Señor en el medio? ¿Qué es lo que cambió? Fíjense, tenemos el profeta que puede hablar pero no ve, y la burra que ve pero no puede hablar, y el ángel de Yahvé en el medio. Y fijen la expresión que 2 veces es la misma. Yahvé abrió la boca de la burra y después abrió Yahvé los ojos de Balaam. En hebreo son diferentes términos. El abrió la boca de la burra es como abrir cualquier otra cosa y el abrir los ojos es más como revelar, ¿no? Entonces, una vez que los 3 están como en esa sintonía de vínculos y pueden dialogar porque pueden ver y pueden escuchar y pueden hablar, emprenden de nuevo el camino. ¿Cuál era el camino torcido? Si el camino físico era ese, estaba yendo donde le había dicho, ¿no es cierto? Y de hecho sigue por el mismo camino, es como que pareciera como que Dios no sabe qué quiere otra vez, ¿no? Entonces, lo que cambió es en estos personajes, ángel de Yahvé, burro y profeta, cambió la forma de vincularse y dialogar. Fíjense cuando le dice, ¿por qué me pegás? ¿Qué le responde? La burra le dice, no me mates, no me pegues. Le dice, apela al vínculo, a la relación. ¿No soy yo tu burra y me has montado desde siempre hasta el día de hoy?
¿acaso acostumbro a portarme así contigo? Y él le dice, no. Y entonces se abrieron los ojos. La confianza, esto que les decía el libro de Números de la confianza en Dios, apela al vínculo. Y eso es lo que transforma esta relación entre estos tres personajes. ¿Y cuáles son las consecuencias? Porque esta no es solo una fábula que está ahí inserta y no tiene nada que ver con el contexto. ¿Qué es lo que va a hacer Balaam? Con esto terminamos. Balaam va a bendecir al pueblo. Y miren lo que dice cuando bendice. Oráculo del que oye los dichos de Dios, del que ve la visión de Shaddai. Del que obtiene la respuesta y se le abren los ojos. El profeta puede bendecir al pueblo porque experimentó la presencia de Dios con su simple burro. No tuvo una gran revelación de una zarza ardiente en este caso, ¿sí? Sino la simple cotidianidad de transitar un camino con un burro o burra. Y después lo vuelve a decir, escucha los dichos de Dios, del que conoce la ciencia del Altísimo, del que ve lo que le hace ver Shaddai, del que obtiene la respuesta y se le abren los ojos. Otra vez. Y cuando el rey le vuelve a decir a Balaam, no, te mando a maldecir y lo bendecís, y Balaam le responde varias veces, pero una vez le dice, no tengo yo que esmerarme en repetir todo lo que Yahvé me pone en la boca. Esmerarme puede traducirse como cuidarme, repetir fielmente, guardar. O sea, no basta por inercia ir por el camino, ¿no? Porque somos enviados. Es importante detenerse a ver, escuchar, oír y esmerarse, cuidar, repetir fielmente y guardar. Y cuando dice estos oráculos, y con esto termino, el profeta que está viendo el desierto de Moab compara al pueblo con bosques, con cedros. Este pueblo es tan hermoso como los cedros, como el arroyo, y está en el medio del desierto y lo único que ve es gente. ¿Cuál es la belleza de esa metáfora de que pareciera ser un bosque como estamos acá, ¿no? Es la gente y es el pueblo de Dios, y Dios presente en el pueblo. Bueno, este es el camino por el texto, ¿no? Que se hace camino por la vida. Entonces, esto es lo que queríamos compartirles desde la propuesta de una de las fuentes de la catequesis, que es la Sagrada Escritura, que es toda ella una propuesta catequística. Es la comunicación de una experiencia con la fe de que lo que Dios hizo por otros, por otras, y con otros y con otras, también es para nosotros. Si Dios tiene que empezar todo de vuelta cada vez con cada uno, no hay posibilidad de transmisión de la fe. Lo que Dios hace con otras, con otros, es una palabra suya para nosotros, que tenemos que aprender a escuchar. Y aunque no lo creamos nosotros, es verdad que lo que Dios hace con nosotros también es una palabra suya para los demás. Y por eso lo tenemos que decir, y la tenemos que cantar, y la tenemos que contar. Y entonces la palabra de Dios crece con nuestras propias palabras, y textos y experiencias llevan a experiencias, y así hasta que el Señor vuelva. Porque 4 de cada 5 seres humanos en este momento en la tierra no lo conocen, no lo celebran, no lo comparten como nosotros lo hacemos. No sabemos cómo lo hacen, pero cómo nos gustaría llamarlos no ellos y nosotros, sino llamarnos todos juntos, solamente nosotros. Gracias entonces por haber compartido este momento. Nos quedamos aquí. Gracias, Padre Gerardo. Gracias, Connie. Si les parece, 3 minutitos de alguna pregunta que pueda haber y hacemos un pequeño break para luego escuchar al Padre Ubaldo. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Y tengan cuidado, acuérdense cuando se levanten con la cámara. Y las preguntas del streaming. Eso no sé quién las tiene, Pablo. No hay. Lauri. La hago por acá para que se escuche. Más que una pregunta, digo, nos ayudaron a ver lo que tenemos que hacer hoy. Lo venimos haciendo desde ayer, ¿no? La experiencia de ustedes a la tarde de escuchar y hacer la conversación espiritual. Pero digo, ¿cómo podemos estar tranquilos de que estamos en el camino, ¿no? Montados en la burra, y perdernos esto que la palabra de la vida nos dice? Cómo permanentemente tenemos que poner en crisis lo que pensamos que sabemos, lo que pensamos que creemos y que tenemos que hacer para descubrir esto que nos decían ustedes, los criterios de Dios para discernir qué es lo que hay que hacer. Y pienso en esto de la institución del ministerio laical, que va a provocar, ojalá, un cambio eclesial profundo, no instalarnos, estar permanentemente en movimiento. Así que gracias. Gracias. Y tener en cuenta las relaciones, los vínculos. La conversión pastoral es una conversión relacional también. Empieza por ahí, ¿no? Porque la catequesis, damos catequesis que no es una masa uniforme, son rostros con nombres, con personas. Entonces, una catequista me decía, una buena catequista también, es que tengo muchos chicos, no sé los nombres, ¿no? Entonces, es catequesis, ¿cuánta catequesis hay, no? Lo vincular, sí. Otra buena decía, ¿cuántos tenés? Juan, Pedro, Susana, también. Perdió el número porque los conocía cada uno, así que ahí andamos, ¿no? No sé cómo habrá hecho Moisés para censar 2 millones. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. Otro aplauso.